Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Como siempre digo, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, que desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué maravilla! A través de su revelación, a través de su palabra, Dios nos muestra nuestra verdadera condición delante de Él y podemos volver a Él. Por eso cuando vemos que estamos separados de Dios, lejos, sin esperanza, sin Dios y sin esperanza en este mundo, solo la palabra de Dios, por el poder de su Espíritu, podemos ver nuestra verdadera condición. Que estamos perdidos, que necesitamos un Salvador, que yo no me puedo salvar por mí mismo, por mi recurso, sino que necesito a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, que vino, se encarnó y se hizo hombre para salvar al hombre. Por eso somos salvos por gracia, por todo lo que el Señor hizo por nosotros. Y a través de su verdad, de su palabra, podemos conocer a Dios. Yo pensé antes que era libre y que disfrutaba de todo y era esclavo de mis pecados, hasta que escuché la voz de Dios y abrí mi corazón al Señor. Y nací de nuevo, nací a una nueva vida en Cristo Jesús. Y estamos esperando al Señor Jesucristo. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, es donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea conforme al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede transformar todas las cosas. ¡Qué maravilla! Y esta es la esperanza que tenemos. Estamos aguardando que el Señor Jesús va a venir a buscarnos. Viene a buscar a su amada, a su iglesia. La iglesia que nació de nuevo, la iglesia que anda en el Espíritu, la iglesia que manifiesta el fruto del Espíritu, la iglesia que está llena del Espíritu. Y estamos viviendo la vida de Jesús, que el Espíritu Santo obró también en Jesús. Y vamos a estar viendo el ministerio de Jesús, el Espíritu Santo en el ministerio del Señor Jesús. Como hemos compartido, que el nacimiento de Jesús fue el milagro más extraordinario, porque es la obra del Espíritu Santo, fue engendrado por el Espíritu Santo. De igual manera nosotros también hemos sido engendrados, como dice la Biblia en el Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 13. Dice, no por sangre ni voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos sido engendrados. Por eso tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso por el Espíritu, porque hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Somos por eso hijos de Dios. Porque Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. ¡Qué maravilla! ¡Qué regalo inmerecido! El amor de Dios es extraordinario. Mirá cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es inexplicable, pero es algo grandioso, el amor maravilloso del Señor. Y Dios ama a su pueblo, a su iglesia. Como hemos dicho siempre, la iglesia no es el edificio, sino son las personas que recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por lo tanto, el Señor Jesús va a venir a buscar a esa iglesia gloriosa, una iglesia santa y sin mancha. Es la iglesia. Por eso, ¿cómo está nuestra vida? Pues sin santidad nadie verá al Señor. Y el propósito del llamamiento de Dios es que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, como estamos viendo también en la obra del Espíritu Santo en la vida del Señor Jesús. Mateo capítulo 4, vamos a estar leyendo la palabra del verso 1 al verso 11, dice la palabra del Señor, para que veamos el Espíritu Santo obrando en la vida de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y respondió Jesús: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en su mano te sostendrán, para que no tropiece tus pies en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: esto te daré si postrado me adorare. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Y el diablo entonces se alejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué enseñanza encontramos aquí en la vida de Jesús? Vemos el Espíritu Santo después que el Señor Jesús fue bautizado. Dice la Escritura acá, que entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En Lucas capítulo 4, verso 1 dice la Biblia: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado. Fíjense qué maravilla. ¿Cómo es llevado uno? Por ejemplo, yo cuando subo en un auto, me lleva el auto. Significa que alguien te toma y te lleva. No está en tu decisión, sino alguien que lo toma y lo lleva. Está hablando de la sumisión y la dirección del Espíritu Santo. Es la obra y es la acción del Espíritu Santo en la obra, en la vida de Jesús como hombre. Fíjense qué maravilla. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Es algo en que uno podrá decir: ¿cómo es posible que el Hijo de Dios sea llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo? Sabemos que en el desierto no hay nada. Todo es seco, no hay ni una posibilidad. No hay agua, no hay pan. El Señor Jesús por eso dice: estuvo 40 días, 40 noches ayunando sin comer nada. El desierto, el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. De igual manera, todas las personas que nacieron de nuevo, el Espíritu Santo a veces nos lleva al desierto. Al desierto significa pasar situaciones difíciles, necesidades, que a veces son permitidas por Dios, para un trato especial de Dios para todos los que nacieron de nuevo. Yo recuerdo cuando recién acepté al Señor Jesús, tuve también pasando por el desierto. Y me parecía que, dice, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tendré que ser, dice, pasar por diversas pruebas. Pero para mí parece que el tiempo era demasiado, no terminaba. Pero era necesario. O sea que cuando estás lleno del Espíritu Santo, significa que el Espíritu Santo te lleva al desierto. Pero qué bueno que podemos tener esa plena seguridad, porque si estás lleno del Espíritu Santo, si el Espíritu te lleva, podemos tener también los recursos del Espíritu de Dios, el recurso de Dios para soportar toda adversidad que uno pueda estar pasando. Como el Señor Jesús fue llevado al desierto con el propósito de confrontación. Dice, fíjese, para ser tentado por el diablo. O sea, el propósito del Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios es para confrontar. O sea, el Espíritu Santo llevó a Jesús para confrontar al diablo.
para ser tentado por el diablo. O sea, en un sentido probado también. Pero por supuesto, era Jesús. Así también nosotros somos tentados. Pero qué bueno cuando somos llevados por eso, por el Espíritu Santo. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Qué maravilla! Es el propósito de Dios para ser tentado por el diablo. Todo está en los planes del Padre, en los planes de Dios. Todas las cosas que ocurren están en los planes perfectos de Dios. Nada ocurre sin que Dios no lo permita. Y aún todas las cosas que están ocurriendo en este mundo, uno le puede echar la culpa a los gobernantes, a la élite, a los poderosos, pero todo está bajo el plan de Dios, permitido por Dios, para el cumplimiento profético, que todas estas cosas van a ocurrir. Que esto nos está indicando que las profecías bíblicas se están cumpliendo y que todas las señales ya están cumplidas. Estamos esperando por eso en cualquier momento el evento más extraordinario que va a ocurrir, que la iglesia de Jesucristo va a ser levantada. O sea, la iglesia va a ir al cielo a encontrarse con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea, el Señor, cuando viene a buscar a la iglesia, no llega a la tierra, sino que la iglesia sube para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así también todos los creyentes que durmieron resucitarán primero, dice la Biblia. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Esta es la promesa maravillosa del Señor. Por eso estamos compartiendo la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Dios permite circunstancias porque todo está en su plan y todo está bajo el control de Dios. Y Dios ha determinado un tiempo. Y el tiempo de Dios se va a cumplir. Por eso nadie sabe el día ni la hora que esto va a ocurrir. Pero sabemos por los acontecimientos que cada vez está más cerca, a las puertas. De cierto te digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Qué maravilla, la palabra de Dios se va a cumplir. Entonces el Señor Jesús, después de pasar 40 días y 40 noches, dice la Biblia, tuvo hambre. ¿Cuándo aparece el tentador? Cuando hay necesidad. Donde hay debilidad, donde hay necesidad, allí está el tentador para aprovechar y darte la solución o lo que tú necesitas. Por supuesto, nada que ver con la voluntad de Dios. Le dice, si eres hijo de Dios, dice, tuvo hambre Jesús. Si eres hijo de Dios, dice, convierte esta piedra en pan, dice. Y el Señor Jesucristo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabado sea el Señor. O sea, la prioridad de Jesucristo, de la voluntad del Padre. Y respondió el Señor Jesús conforme a las Escrituras. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es suficiente para levantar a los muertos, para convertir el alma. La creación fue creada por la palabra de Dios. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él dijo, y fue hecho. De igual manera va a ocurrir en los postreros tiempos. Él llamará a su pueblo, levantará a su iglesia por su gran poder. Amén. Fíjense, el enemigo usó lo que usó en Génesis capítulo 3, verso 6, cuando tentó a Eva en el huerto. Dice, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y Eva le dijo, no, de todo árbol podemos comer, medio del árbol que está en medio del huerto. Dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis.
para que no mora. Y el enemigo: no moriréis, y el día que comiereis seréis semejante, que va a ser semejante a Dios, sabiendo el bien y el mal. Después de escuchar, fíjense, después que uno escucha la palabra, a veces cambia la manera de ver. ¿Acaso el árbol no estaba, siempre estuvo en el huerto del Edén? Pero después de escuchar a la serpiente, parece que recién vio Eva el árbol. Vio que el árbol era bueno para comer. El deseo despertó el deseo de la carne, el apetito para comer. Y acá el enemigo que está ofreciendo a Jesús convierte las piedras en pan. O sea, para satisfacer su apetito. En 1 Juan capítulo 2 verso 15 también dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque lo que hay en el mundo, el deseo de los ojos, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjense, también está hablando allí en el verso 16 el deseo de la carne. Y el deseo de la carne es satisfacer la carne, los apetitos carnales. El deseo de la carne dice, es justamente lo que está tentando el enemigo a Jesús, es que satisfaga su necesidad de hambre, convirtiendo la piedra en pan. Pero Jesús no vino para esto, sino vino para hacer la voluntad del Padre. En segundo lugar, podemos ver, como dice la Biblia, que luego le llevó y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria. Le mostró, o sea que el Señor Jesús vio el mundo, el poder y la gloria de este mundo temporal. Y le dijo que todo le iba a ser dado porque a Él le había sido dado. O sea que Él tiene poder para darlo todo si se arrodillare y le adorare. Fíjense, es el deseo de los ojos. ¿Qué pasó? Eva vio el árbol, que era codiciable para comer. O sea, el apetito, el deseo de la carne, el deseo de los ojos. Como dice también 1 Juan capítulo 2, verso 16, el deseo de los ojos. Toda tentación proviene a veces del deseo humano, a veces el deseo de los ojos. Uno primero ve y a veces es atraído. A veces el enemigo aprovecha la debilidad para provocar que uno desee y sea atraído y cometa el pecado. O sea, la tentación no es pecado, sino ceder a la tentación es pecado. Hay pecados que son por nuestra propia naturaleza, de nuestra naturaleza caída, pero en el caso aquí del Señor Jesús, el enemigo tentó para que el Señor Jesús convirtiera la piedra en pan y le mostró todos los reinos, su gloria, su poder y su gloria, y que se lo iba a dar sin un esfuerzo, solamente si se postraba y la adorara. Fíjense todo lo que el enemigo ofrece, o sea, cuántas cosas el enemigo ofrece también a todos los creyentes. Aprovecha la debilidad del deseo de la carne, el deseo de los ojos, y que uno se ha traído, y muchas personas caen en pecado, en adulterio, en fornicación y un montón de pecados, porque es la necesidad de la naturaleza caída de satisfacer sus apetitos pecaminosos. El Señor Jesús pasó por todo. Y después, fíjense, dice que lo llevó en el pináculo del templo y dijo que se tirara de arriba. Porque dice las Escrituras que Dios enviaría a sus ángeles para que su pie no tropiece en piedra. Estaba utilizando el enemigo también las Escrituras. El Salmo 91 estaba utilizando el verso 11.
Y esta es la vanagloria de la vida. O sea, Jesús no vino para demostrar lo que es, porque si Él es Dios, no hace falta demostrar lo que uno es. O sea, tírate de arriba. Si eres hijo de Dios, tírate. O sea, no hace falta demostrar. Está apelando al ego, a la carne, a su independencia. Pero el Señor Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y acabar su obra. Y Él dijo, escrito está, no tentará al Señor tu Dios. Apártate de mí, Satanás. Fíjense todas estas cosas para que veamos cómo el Espíritu Santo estuvo obrando en la vida de Jesús. El Espíritu Santo llevó al desierto, donde no hay nada, donde hay solamente necesidad, con la finalidad de confrontar al enemigo y tener la victoria. Y la victoria, el Señor obtuvo la victoria y vinieron ángeles y le sirvieron. De igual manera, Dios no nos llamó para volver atrás. Dios nos llamó a conquistar. Dice Hebreos capítulo 10 del verso 37, porque aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, el cristiano no somos para retroceder, porque en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Amén. Por eso también nosotros, el Espíritu Santo está también, dice la Escritura, está en nosotros y con nosotros para siempre. Amén. O sea que tenemos el recurso de Dios para también enfrentar todas tentaciones y avanzar hacia la victoria y vivir una vida cristiana en abundancia en Cristo Jesús. Lo que estamos viendo para que veamos a Jesús como el modelo, el Señor Jesús como modelo, obedeció al Padre, fue engendrado por el Espíritu Santo, obedeció en el bautismo al Padre. Juan dijo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero el Señor Jesús le dijo que dejara porque conviene que cumplamos toda justicia. O sea, el Señor Jesús vino a cumplir la justicia divina, la voluntad del Padre. Por eso dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y hemos visto ahora el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, el Señor Jesús es llevado al desierto para ser tentado. Para confrontar, con el propósito de confrontar al enemigo y manifestar la victoria en su poder. Porque tenía los recursos, tenía el Espíritu de Dios. Por eso tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Por eso el que está, dice la Biblia, el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Porque es el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Está en tu vida, está en mi vida. Por eso, si tú no tienes a Cristo, qué bueno que puedas recibir a Cristo en tu vida. Podemos decir como una conclusión, que así como Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, probablemente el Espíritu Santo también nos lleve a confrontar situaciones difíciles según su propósito, para que tengamos la victoria. Pero si el Señor te lleva, te quiero decir que el Señor nos lleva, Él proveerá todo lo que necesitamos para tener la victoria, para llevar a cabo el plan y el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios no nos deja, no estamos solos. Él está con nosotros como un poderoso gigante. Y si no tienes a Cristo, qué bueno que pueda abrir tu corazón y puedas recibir a Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si tienes a Cristo, tiene la vida y la vida abundante. Ora conmigo de esta manera para recibir al Señor Jesús. Señor Jesús, ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Señor, yo creo que vengas a mi vida y que seas mi Señor y Salvador. Perdona mi pecado. Perdóname. En tu nombre, Jesús. Amén.
Y Padre, yo te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos. Bendice a la iglesia en este tiempo. Padre, bendice a tus hijos, Señor, para que podamos vivir una vida en el Espíritu, llevado por el Espíritu, guiado por el Espíritu, sabiendo que donde tú nos llevas es porque tú estarás obrando y nos darán la victoria. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú permites que pasemos este tiempo, porque está en tu plan perfecto. Gracias, Padre, yo te doy por tu fidelidad. Bendice a cada hermano en este tiempo por los que están sufriendo, porque han sufrido alguna pérdida de seres queridos. Yo te ruego que tú les bendigas, Señor, sabiendo que los muertos en Cristo, dice las Escrituras, resucitarán primero. Tendrán el privilegio de resucitarán primero para luego encontrarnos con el Señor en el aire cuando el Señor venga. Así que la esperanza tremenda que tenemos como hijos de Dios. Bendice, Señor, a los que perdieron seres queridos, que tú los consueles, les fortalezca. Te rogamos por los enfermos, Padre, en este tiempo, que tú estés sanando, Señor. También te pido, Señor, por los que están en lugares de guerra, de conflicto, Señor, como en Ucrania, Estados Unidos, Rusia. Te rogamos, Señor, por aquellos lugares, por los cristianos, por tus amados que están pasando por situaciones difíciles. Señor, que tú les sostenga, les dé la salida y les provea sus necesidades. Gracias, Padre, porque todo está en tu plan eterno. Y gracias porque pronto vienes a buscar a tu amada. Yo te alabo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.